Nos encontramos acá en Unitronet en el área técnica, ¿sí? Y realmente si tú quieres conocer cómo la radiocomunicación potencia tu empresa, potencia tu negocio, ¿sí? Este es el momento y el lugar para quedarte. Me estabas comentando, Daniel, en un momento determinado que ustedes hacen trabajo tanto de campo como trabajo acá en lo que es laboratorio y demás. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, la parte de trabajo de campo sería lo que son los estudios de ingeniería y la instalación de todo lo que es una infraestructura de un sistema que cuando se instala con repetidoras, ¿no? Eso básicamente es lo que se hace en terreno. Los estudios de ingeniería lógicamente lo que buscan es optimizar la comunicación de ese sistema que se instalaría. Y bueno, ya después de hecho ese estudio, entonces ya se pasa a la parte de la instalación de toda la parte ya física ya como tal. Y cuéntame un poco, este estudio de ingeniería en sí ¿para qué sirve? ¿Qué hacen en Unitronet? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen ustedes? Básicamente se hace un estudio, como lo dice la palabra, de todo lo que es la parte topográfica. Lo que se busca es optimizar la comunicación que va a haber. Que haya cobertura. Sí. Por supuesto, sí, entre las cosas que se entran a mirar es el tema de la cobertura, ¿no? Que exista que la cobertura esté optimizada totalmente para que llegue lo más lejano y con la mayor calidad posible. Por lo que me decías que ustedes, hace un rato me comentabas que ustedes hacen instalación de lo que son casetas, torres, fabrican lo que son las casetas, las torres y hacen estas instalaciones. Correcto. Donde van ubicadas las antenas, ¿cierto? Sí, que se utiliza más que todo estos estudios de ingeniería para poder posicionar de manera adecuada estas torres y que pues puedan proveer a las distintas empresas y sectores donde no hay cobertura o buena comunicación o no hay incluso cobertura celular, utilizar la radiocomunicación para optimizar los procesos productivos y demás y que pues nada, se pueda establecer de la mejor manera. Sí, acá me comentabas también hace un rato que ustedes hacían cuestiones de ciertos trabajos de programación. ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene que ver este tema de la programación ya de los equipos como tal? Que en unos pocos minutos vamos a estar hablando realmente de estos equipos y cómo le puedes sacar provecho. Pero ¿cómo es realmente este tema de la programación? ¿Qué tiene que ver la programación esta de acá con esto de las torres? ¿Cómo funciona eso, güey? No, básicamente lo que se hace acá en la oficina es un poco complementar también el trabajo que se hace en el campo, ¿no? En la parte ya de trabajo de campo. Aquí básicamente lo que hacemos, tenemos el laboratorio donde se hacen todas las reparaciones de la radio. ¿Esta es parte del laboratorio? Sí, correcto, sí, ya. Por supuesto, sí, sí. Y bueno, la otra parte es la parte de software, la parte de programación, que ya es donde se entra a trabajar la parte, vuelvo y repito, del tema de software, de la programación de las radios. Es decir, ahí básicamente lo que se hace es los rangos de frecuencia dependiendo de lo que se estén utilizando, entonces se le configura la radio para que pueda funcionar, ¿no? Porque, es decir, en este mundo de la radiocomunicación, el medio de propagación de la voz, vamos a llamarla se hace a través de frecuencias, ¿no? De rangos de frecuencias X. Claro, ¿qué era lo que me decías, Daniel? Que realmente en este tema de la programación y cuando hacen los estudios de ingeniería en campo, no solamente es para el tema de cómo colocar las antenas y demás para que haya esa cobertura, sino que en el estudio de ingeniería, según las necesidades, digamos, del cliente, de la empresa, de la entidad, se ve cómo necesitan ellos que esté la estructura, esa ingeniería de las comunicaciones, ¿cierto? Es decir, que digamos que este departamento no se comunique con este otro, o que si hay un jefe de un departamento, de una zona o algo que tienen un tipo de información confidencial y necesita un canal específico para comunicarse, pues no se interrumpa con lo que están los demás trabajadores. Sí. ¿Y qué ventajas tiene esto para, por ejemplo, pequeños negocios, para no sé, almacenes, para algún tipo de local, sótano, edificio, para temas de construcción que es en zona, pero comunicarme con lo que está pasando en la torre, comunicarme con el que tiene que verter lo que es, digamos, el hormigón? ¿Cómo? Claro, a ver, aquí en el tema de simple, la principal ventaja es que no hace falta tanta infraestructura, ¿no? Es decir, aquí va a haber una comunicación directamente de radio a radio, ¿no? O de radio a radios, dependiendo la cantidad que tengan. Pero bueno,
bueno, no va a haber un punto intermedio de infraestructura como en los casos cuando ya hay un sistema de repetición. Entonces, evidentemente, pues se hace más económico, ¿no? A la hora de la implementación de este sistema. Ya. Entonces, pues bueno, la principal ventaja creo que es esa. Además, es un tema de comunicación instantánea, como comentabas antes, ¿no? Es decir, ahí uno presiona el botón de hablar y automáticamente todas las demás radios la están escuchando. Y cuéntame, Daniel, realmente, con qué marcas ustedes se manejan? Porque sé que hay distintos tipos de marcas, me comentabas también los distintos tipos de equipos, creo que me hablabas de repetidoras, de cosas así, de los tipos de radios, estos que son, me comentabas, que se le llaman radios portátiles, cómo se usan estos y están también estos radios móviles, ¿no? Que van instalados en autos o se utilizan también de otras maneras que me comentabas. Cuéntame un poquito de esa cuestión. Aquí principalmente trabajamos con las marcas líderes en el mercado, Motorola, Kenwood y Icon. Tenemos también el caso de las radios bases móviles, que son ya las que se instalan en camiones, en taxis o en autos. La diferencia básicamente también reside en un tema de cobertura. Por lo general no. Las radiobases tienen mucha más alcance que lo que tiene una radio base, una radio portátil. Ya. Se instala y se da solución, por ejemplo, en las empresas de taxi, por ejemplo, es decir, las utilizan en empresas de transporte, de flota, en fin. Florícolas, etcétera. En las florícolas más que nada sí la portátil, ¿no? Porque, ya. Sí, es muy cerca. Claro, sí. Y en estas porque como están en movimiento pueden ser transportes de carga, los taxis, como te decía, las fuerzas de seguridad, por ejemplo, la policía, usa ese tipo de radios también, entonces básicamente es el y una consulta, o sea, se puede mezclar la comunicación entre estas radios portátiles y las radios base. Sí, totalmente, sí, por supuesto. Cierto, ¿no? Sí. ¿Y en qué ayuda eso? El principio de funcionamiento es el mismo. Lo único que cambia es que unas están diseñadas más para instalar en un carro. Ojo, que también se pueden utilizar, en una oficina también, ¿no? Por lo que te decía, la ventaja como radio base. Claro, por la ventaja que tienen mucho más alcance que una radio. Cierto. Y me comentabas que yo puedo utilizar varios de estos tipos de radio portátiles enlazada con una radio base, por ¿cierto? Sí, para que esa radio base alcance mucho más cobertura en una zona determinada sin tener la necesidad de una antena grande, montaña, ni nada por el estilo. Por supuesto. A ver, un ejemplo clásico es, por ejemplo, hay empresas que tienen un centro de despacho, por ejemplo, ¿no? Donde fluye toda la información hacia ese centro de despacho y ese centro entonces se encarga de redireccionar esa información que le está entrando, ¿no? Entonces, por lo general en esos lugares se monta una radio base móvil. Y entonces los demás usuarios entonces pueden tener radios portátiles, y se optimiza muchísimo la producción. Por ejemplo, pongamos de ejemplo una cadena grande que venda ropa, zapatos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una persona en el almacén, una persona afuera atendiendo, y esa persona antes, por ejemplo, o si no disponen de estos sistemas de radiocomunicación, esa persona está atendiendo a un cliente, entonces, pongamos un ejemplo, un par de zapatos, tendría que ir al almacén, dejar al cliente solo. Oye, está en el almacén, listo. Correcto. El servicio al cliente se súper optimiza. Siempre está atendiendo al cliente, coge la radio, transmite y mira la disponibilidad, si existe, si no existe. He visto incluso en la industria petrolera ustedes tienen muchos clientes. Bueno, ustedes tienen clientes realmente, yo digo que son socios comerciales, como ustedes mismos los hacen sentir, socios comerciales estratégicos, donde ustedes realmente le brindan muchísimo apoyo en este sentido porque le optimizan, pero muchísimo el tema de estos procesos que estamos hablando en petrolera, por un tema de seguridad, en esto que hablábamos hace un rato de las florícolas, de lo que hablábamos también en los sectores incluso educativos, que es chévere que exista este tipo de equipo, que ustedes distribuyan y atiendan a las empresas acá en el Ecuador de una manera tan seria, porque realmente es muy bueno en una institución educativa
la atención, la seguridad de los niños, la atención de cada uno de los procesos y cada una de las cosas que suceden allí, pues con esto realmente se optimiza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me hablabas hace un rato de que las radios, todas estas radios también son reparables, se le hacen tipos de cuestiones de mantenimiento. Hablen un poco de esas cuestiones y con qué tipo de repuestos ustedes se manejan. Ya. Sí, a ver, básicamente el tema de reparación se divide en dos ramas, ¿no? Tenemos el mantenimiento preventivo y ya el mantenimiento correctivo. Ya, en el caso del preventivo. El preventivo es el que se hace antes de que haya un problema en la radio. Ajá. ¿Sí? Es decir, son revisiones que se le hacen periódicamente, donde se le hace un mantenimiento precisamente preventivo para evitar que en un futuro la radio pueda presentar problemas ya más graves, ¿no? Que acarrean además un costo más alto de reparación. Básicamente se le hacen limpiezas, se revisan parámetros que estén dentro de los correctos y entonces, bueno, ese sería el preventivo. Ya un correctivo ya es cuando una radio ya tiene un problema ya presente, es decir, que dificulta su funcionamiento. Entonces ya ahí entraríamos, ya ahí podrían ser temas físicos, o temas de la parte electrónica, en este caso de la radio por dentro, en fin, esa es la parte del correctivo. Entonces ahora es muy importante recalcar con el tema que me decías, la pregunta de los repuestos. Es decir, acá nosotros en la empresa solamente trabajamos con repuestos originales. Ya. Es decir, homologados por los fabricantes, por los diferentes fabricantes que hablamos antes, Motorola, Kenwood, Icon, etc. Y solamente con eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque con eso se puede dar una garantía efectiva y el trabajo pues va a tener una mayor calidad. Perfecto. Mira, me hablabas un poco de esto de los mantenimientos preventivos y esto de los mantenimientos preventivos, me imagino, o sea, ¿en qué ayuda, en qué sirve? ¿Cada qué tiempo se puede dar un mantenimiento preventivo? Bueno, eso depende de varios factores, ¿no? Sobre todo vamos a llamarle en el área donde se está utilizando la radio, ¿no? Hay áreas que son mucho más invasivas sobre la radio, ¿no? Por ejemplo, en temas de florícola, es decir, hay mucho polvo, mucha tierra, hay agua, hay contacto con el agua y entonces eso sí puede provocar un daño mayor o hay un riesgo de que la radio sufra un daño mayor a que si esa radio está en una oficina, por ejemplo. Y entonces, perfecto, es decir que, y esto ayuda mucho a alargar, como me dice, o sea, el tema de la vida útil, optimiza muchísimo, o sea, y realmente son bajos los costos, es algo que me llama mucho la atención también. Y en el caso, bueno, de los mantenimientos ya, las reparaciones, pudiéramos decir, ¿cierto? Las reparaciones, como me comentas, que es el cambio de las partes y piezas de los equipos. Correcto. Y realmente, o sea, por lo que me comentaba, yo me asombré porque me decía, wow, una radio esta puede... Lo mínimo que puedes tener una radio esta tranquilamente son, oye, unos 3 años y hasta un montón de años más y realmente, caramba, o sea, es espectacular y la funcionalidad que tiene me llama muchísimo, muchísimo la atención. Ahora sí, me hablabas una cuestión del tema de las garantías. Cuéntame un poco de esas garantías con las que acá en Omnitronet se manejan. Bueno, acá, es decir, toda radio que entra por reparación o cualquier equipo de radiocomunicación que entre por temas de reparación siempre va a salir con garantía sobre esa reparación que se ha hecho, ¿no? Es decir, que si el cliente por alguna casualidad vuelve a repetirse ese mismo daño que fue reparado acá, pues lógicamente se le vuelve a revisar y a reparar sin costo ninguno. Y cuéntame, Daniel, ¿cómo se manejan acá en Omnitronet con los tiempos de entrega, desde que llega un equipo hasta que el cliente lo vuelva a tener? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo es el proceso acá? Bueno, básicamente cuando ingresa una radio, lo primero que se le hace es una revisión acá en la parte técnica, ¿no? Donde se identifican los problemas que tiene la radio. Entonces, ya con eso identificado, entonces se elabora un informe técnico donde se pone todos los problemas que han sido detectados y eso se le envía al cliente. Además de los problemas, los costos que tiene. Es decir, eso se le envía al cliente para que él analice, revise ese informe y entonces nos dé el aprobado, el OK, o si no lo va a hacer, tiene las dos opciones, ¿no? Entonces, ya después de aprobado el informe, entonces se procede con la reparación de la radio. Más o menos un tiempo después de aprobado el informe, unas 48 horas ya se le está entregando. Es lo que tienen establecido aquí en Omnitronet. O sea, sí, claro. Para el cliente, 48 horas, una vez que el cliente aprueba
la reparación de todos los daños o necesidades que tiene el equipo en sí. Se le informa al cliente lo que requiere esa radio, ¿sí? Y a partir de ahí, con ya los recursos acá, comienza a correr el tiempo y máximo en 48 horas. Excelente. Máximo, incluso hay veces que en menos de 24 horas. Claro, o sea, Excelente, excelente. Por eso digo, máximo 48 horas. Y bueno, de mi parte, todo un gusto haber compartido contigo, Daniel, en el día de hoy y que nos hayas puesto de verdad al desnudo, al descubierto, Omnitronek por dentro. Todo lo que realmente es Omnitronek en el Ecuador, una empresa que realmente cumple con estándares internacionales de las distintas marcas antes mencionadas, como la excelentísima Motorola, donde Omnitronek es distribuidor oficial dentro del Ecuador e importador directo de todas estas marcas. Así que de verdad me parece algo muy bueno de que Omnitronek esté haciendo este tipo de labor acá en el Ecuador. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, y espero verte pronto. Cuídate mucho.